Mi nombre es Elvis Canino. Este espacio, yo a ver la descripción, casi se me pasa. Listo, ahora sí. Soy Elvis Canino. Este espacio es una taza de esperanza. Espacio de los lunes, necesario. En, bueno, el tema de hoy: ¿qué hay detrás de toda adicción? ¿Qué hay detrás de todo? No vamos a analizar de la manera en que se conoce o de la manera en que se aborda normalmente el tema de las adicciones, sino básicamente en fijándonos, centrándonos en el contexto psicoemocional y las necesidades afectivas que suelen haber detrás y que dificultan muchas veces no solamente la recuperación, la superación de estas mismas, sino el mismo reconocimiento de ellas. Sabemos, en definición, sabemos que cualquier adicción o el concepto de adicción se refiere a toda conducta y eh, eso implica a veces el consumo de alguna sustancia o de cualquier tipo de producto, pero toda conducta que de manera repetitiva nos permita conectar con un bienestar artificial y obviamente nos vaya haciendo dependientes de ella. Digo que lo de las sustancias solo en algunos casos porque adicciones existen y bueno, en cantidad eh, absolutamente muy difícil de conjeturar, de enlistar y que abarca muchísimos aspectos. Por ejemplo, hay adicción a cierta conducta y a cierta reciprocidad de esa conducta, a los resultados que ello produce, creándonos esto una especie de zona conocida. En este caso no necesariamente un bienestar como tal, como conocemos como podríamos definir el bienestar en sí, pero sí unos resultados que se vuelven costumbre, se vuelven, digamos que una especie de seguridad y por lo tanto nos invitan siempre a regresar a ellos. Ejemplo de esto son las conductas autodestructivas y la dependencia a ciertas formas de trato hacia nosotros, como por ejemplo el trato despectivo o incluso la violencia, la agresión de cualquier tipo. No estoy diciendo, y no estamos rayando en extremos como por ejemplo el masoquismo, conductas masoquistas, sino en conductas normales, permisibles e invisibilizadas, muy comunes, que vemos todo el tiempo y que obviamente tienen un origen. Por supuesto, este origen siempre o casi siempre podríamos establecer su raíz en la primera infancia. Pero también aquí, que hablamos desde la visión sistémica, sabemos que algunas de estas conductas también son no solamente aprendidas de parte de nuestras primeras figuras a observar en lo que estamos formándonos como seres, sino también heredadas y heredadas de manera inconsciente. Por lo tanto, el punto es, el término inconsciente no aplicaría solamente a esta repetición de la conducta como tal, sino también a la manera en que la hemos adquirido. Hay un concepto en la psicogenealogía que son las lealtades invisibles, que justamente genera mucha polémica cuando se habla de él, y por supuesto no vamos a ahondar demasiado porque nos tomaría tiempo. Hay una transmisión que se está considerada en la lista solamente para eso, pero que sí nos compete aquí en lo esencial para entender, en lo puntual para entender, para comprender bien este tema de la adicción a ciertos patrones de conducta y resultados de estos patrones de conducta, que es esa lealtad inconsciente, por eso es lealtad invisible, a patrones conductuales, valga la redundancia, repetidos por varias generaciones, no resueltos allá, que tenemos internalizados como programas y que no sabemos por qué, pero se nos hace, prácticamente se nos repite o lo repetimos de manera automática, incluso creyendo que esa es la manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Una de las cosas es porque en el fondo estamos siendo leales a aquellos que ejecutaron el mismo tipo de acción, vivieron en los tipos parecidos de situación, porque las consecuencias por supuesto son subjetivas, pero no resolvieron. Entonces yo
De una u otra manera, esto también lo profundizaremos en una transmisión solo sobre el tema del árbol genealógico, pero de una u otra manera, bien sea por herencia adquirida o incluso por herencia elegida, eso también lo vamos a definir por encima acá, porque nos compete al tema puntual de hoy. Decido inconscientemente repetir. Un ejemplo muy común, que es que suele ver cualquier terapeuta sistémico que trabaje con familias, la repetición de ciertos esquemas o patrones en diversos roles. Por ejemplo, la repetición de los modelos de pareja o la repetición del patrón de la madre soltera, que vemos como la abuela, la madre, la hija, y así sigue siendo el esquema. Pareciera que, de hecho, los comentarios son, aquí estamos destinados a la repetición de adicciones. El tema del abuelo, el padre, el hijo alcohólico o violento o consumidor de alguna otra cosa, o bueno, para ustedes contar. Los ejemplos podrían ser múltiples, pero yo siempre trato de adherirme aquí a lo más universal, especialmente tomando mi propia experiencia de trabajo, para que también ustedes se sientan de alguna manera identificados justamente por lo general de las comparaciones y puedan también aportar. Entonces, esta repetición generalmente es inconsciente. En el tema de las adicciones, por supuesto, hay un punto fuerte e importante de repetición inconsciente, que nos hace buscar una especie de refugio. No solamente este mito de que las adicciones, especialmente las adicciones a sustancias, son solamente en búsqueda de evasión, no tiene ningún sentido. Lo que se busca en realidad, aparte de, por supuesto, la evasión está implícita. Cuando yo consumo cualquier sustancia para alterar mi conciencia, una de las cosas que en el fondo busco es o evitar esta realidad o acudir a una realidad distinta, más agradable para mí. Por supuesto, al estas sustancias o estas conductas generar cierta satisfacción, me muestran una especie de esa mejora o esa diferencia, ese lugar mejor o ese estado mejor. Entonces suelo recurrir a ella constantemente. Pero esto puede pasar no solamente con sustancias agresivas, como el alcohol y las drogas, puede pasar también con sustancias aparentemente permisibles y aceptadas, como el azúcar, el café, y bueno, sé de lo que les hablo, la comida chatarra, pero detrás de esto también hay otro punto importante, que en esta repetición de esta conducta, inconscientemente también se moviliza un deseo de autoagresión, o sea, autocastigo. Y aquí vamos a la primera infancia. En los esquemas de crianza y educación tradicionales, solemos referirnos a los niños, y todos hemos crecido, los que estamos aquí escuchando esto, estoy seguro que hemos crecido, si no inmersos absolutamente, por lo menos allí en ese entorno, porque es el deber ser en nuestras culturas, especialmente la occidental, el tema del niño bueno y el niño malo. Pórtate bien o pórtate mal. Si te portas bien, se te premia, bueno, premio castigo. Si te portas mal, no solamente no se te premia o se te deja de tomar en cuenta, sino también se te castiga. Y este castigo puede ser incluso ejecutado con violencia, que también se puede presentar de diferentes maneras. Esta violencia puede ser una violencia extrema, directa, aplicada directamente en forma de agresión física, verbal, emocional, psicológica, y otra es también una violencia sutil, estas violencias invisibles. La no inclusión, la no inclusión me refiero a como que tú estás fuera del clan, tú no te reconozco. La desaprobación. Sé que hay muchos ya de los que están conectados en directo, hasta los que vean estos diferidos les va a resonar mucho. La no aprobación, que también está en el resarcir esta no aprobación, la búsqueda de algo en cualquier conducta adictiva. La exclusión, por supuesto que la vemos muy clara en la conducta adictiva, porque en la adicción buscamos ser aceptados por algo o alguien. Y esto no es solamente metafórico, es literal.
especialmente cuando se empieza a experimentar con sustancias adictivas en edades complejas o etapas complejas del crecimiento humano como la adolescencia, que en parte de la inclusión de la sustancia o la conducta a la que me estoy adhiriendo es el ser aceptado por un determinado clan que se establece y se desenvuelve en base a ese consumo o a ese tipo de conducta. Entonces, cuando hablamos de otros tipos de adicciones emocionales, que también están, fíjense la base de la que estoy partiendo, ¿no? La búsqueda de la aprobación, la búsqueda de la integración, la búsqueda de la mirada y el reconocimiento. eh, Aquí vemos con mucha claridad cómo se incluye inmediatamente el tema de las relaciones que se suele llamar por allí en los entornos mediáticos relaciones tóxicas. Y hay que tener mucho cuidado con estos términos porque suelen ser usados para etiquetarlo de afuera como que el problema está allá. Cuando en una relación tóxica, si yo tengo una relación tóxica, yo soy parte de esa toxicidad. Incluso cuando soy víctima. Porque algo de mí está inmerso en eso. Y ese algo de mí puede ser justamente de lo que estamos hablando. Esta búsqueda de resarcir a través de algo. Cuando yo me estoy castigando a través de el consumo de alguna sustancia, bien sea agresiva o bien sea sutil permitida, yo hago esta acotación porque tampoco es que una es mala y otra es peor o mejor, no, sencillamente todas son dañinas. Toda sustancia que altere algo en mi organismo o algo en mi conciencia que vaya a mediano, a veces a corto, a mediano y a largo plazo causando daños en mi constitución, bien sea en mi correcto funcionamiento neuronal o en mi correcto funcionamiento fisiológico en cualquier aspecto. Por ejemplo, el cigarrillo que nos deteriora el sistema respiratorio de una manera tremenda, además de otras cosas que sabemos que también no vamos a ahondar porque no es el tema hoy. Justamente al hacer esto, al consumir esto, al poner esto en mi cuerpo, lo que estoy de manera inconsciente es castigándome. Es como que tengo internalizado, sí, castigándome, internalizado esa necesidad de amonestarme por, ahí podríamos considerar todo lo que hablamos como punto de partida, como punto raíz, desaprobación, eh, sentir que estoy siendo mal, que puede ser sentir que estoy siendo malo. Por ejemplo, no tener metas claras en mi vida, no saber bien hacia dónde quiero ir, entonces sentir permanentemente que estoy perdido y por eso soy malo. O no tener el éxito que se esperaba de mí y por eso sentir que merezco este castigo. Que puede ser la adicción, pero también puede ser la relación. La relación en que me sumerjo para que se me maltrate, se me veje, que también allí hay algo complejo en el tema de las adicciones. Muchas veces lo que se está buscando en esas conductas tóxicas recíprocas, bien sea de el que asume el rol de víctima o el que asume el rol de victimario, o también los que trabajan en los dos roles simultáneamente, estoy resarciendo, son parámetros referenciales de mis figuras cuidadoras en la primera infancia. Buscando a la madre agresiva a través de mi pareja o al padre violento, o buscando a la madre agresiva pasiva, que entonces agredía a través de la manipulación, pero se sumergía ella misma en una situación de víctima, donde aparte ese victimismo le permitía a ella manipular también y así controlar, porque fíjense que hay algo bien importante en los temas relacionales, donde entra la agresión de cualquier índole, bien sea desde la agresión más directa hasta la agresión más sutil, como la manipulación, que es el control. Y en los seres humanos está establecido porque en nuestro sistema está establecido el control. No hay que sino echar un vistazo por encima del sistema educativo, a los sistemas educativos convencionales o a los esquemas sociales donde crecemos la mayoría de nosotros, para saber que allí lo que hay es un punto central, que es el control.
En la crianza autoritaria, en la educación, que es lo que prevalece hasta hoy día, principal el lema vendría a ser usted dice, tú dices lo que yo hago, yo sé lo que hago porque soy la figura superior en jerarquía. Eso es control. O aquí se hace lo que yo digo y punto, sin cuestionar. Eso es control. O si no haces o no te comportas de la manera en que yo considero que está bien, entonces yo tengo el derecho a agredirte, a castigarte, a vejarte o a desaprobarte. Eso es control. Haga lo que yo digo para que las cosas fluyan, para que las cosas estén bien, es nada más y nada menos que control. Una cosa es orientar, educar, guiar, y otra es imponer. ¿Y qué pasa aquí también que es puntual con el tema de las adicciones? Que la mayoría de nosotros estamos viviendo vidas que no... Tuvo como una pausa allí la transmisión. Haciendo cosas que no nos satisfacen para vivir. Cumpliendo, estando en profesiones que no tienen que... Ay, déjame revisar aquí. Listo. Disculpen la demora, estaba en el wifi que no era. Uno de los wifi que tenemos, uno de los internet, funciona mejor para la máquina, para la PC, y el otro funciona mejor para los teléfonos. Entonces estaba en el que funciona mejor para los PCs. Bueno, me di cuenta porque había un congelamiento. No sé si va a quedar toda la transmisión bien, pero bueno, ya me cambié. Entonces, en esta búsqueda del resarcir y de autocastigarnos, entonces es donde entran las adicciones. ¿Y qué es lo que pasa qué es lo que nos impide tomar conciencia de las conductas adictivas? Especialmente, bueno, la necesidad de ser buenos. La necesidad de ser buenos. De que a pesar de que puedo inconscientemente castigarme por no ser lo que debería, lo que alguien quiso que yo fuera, siempre tengo que ser bueno. Entonces, prefiero ver esto que hago como algo que está allí, no como un problema. No reconocer que tengo un problema es la mejor manera de no reconocerme a mí. Y sin ese paso del reconocimiento no hay solución posible. No hay nadie que pueda superar una adicción si no pasa por la aceptación. No lo digo yo, incluso en los 12 pasos de los grupos de rehabilitación está como un parámetro insaltable. La aceptación. Si no hay aceptación, no hay solución. A veces, y ojo, y esta aceptación tiene que ser total, porque a veces hay una aceptación parcial, que no es una aceptación de la conducta, es, por ejemplo, generalmente las personas que buscan ayuda, y lo veo yo todo el tiempo en la terapia, lo hacen es para que alguien no nos deje de querer, o sea, el resarcir, el ser aceptados. Y eso es lo peor que se puede hacer para tomar una decisión de superar una adicción, hacerlo por otros, porque entonces no estás poniendo el primer punto indispensable, que es el amor propio. Entonces, ¿qué hay detrás de las adicciones? Entre muchas cosas, desamor. ¿Y cuál es el primer desamor que está allí acentuado y haciendo inmenso ruido? El desamor propio. ¿Qué pasa? Todo el amor, la capacidad que tenemos de dar o de recibir amor pasa por el amor propio. No hay otra puerta. Si la hubiera, ya la conociera yo a estas alturas. No hay atajos. Entonces, si hay desamor detrás de cualquier conducta adictiva, lo primero que debo procurar es recuperar ese amor que en algún momento estaba. Ustedes pueden observar a cualquier niño en la primera infancia mirándose a sí mismo en un espejo y van a saber lo que es el amor. Que no es el narcisismo. El amor es la aceptación. Porque el narcisismo es del ego. El narcisismo es este complejo de sentirme superior y yo y más nada, ¿no? El amor lo incluye todo. Por eso es que los niños no solamente se aprecian y se aman incondicionalmente hasta que los sacamos de allí con nuestros programas, sino que tampoco ven en los demás diferencias. Los niños no discriminan por naturaleza, ni por raza, ni por clase social, ni por grado académico. Los niños no tienen ningún fundamento de discriminación. Y cuando entre los niños hay conductas excluyentes, son conductas naturales de integración, que si permitimos que fluyan, obviamente también guiando a nosotros y cuidando que no se agreda al otro, que no se... Porque sí, los padres, los adultos, somos cuidadores, somos guías. No debemos entrometernos, observar, pero guiar. Pero ¿qué pasa? Somos guías,
distorsionados, porque entonces guiamos desde nuestros prejuicios. Como adultos ya. ¿Y por qué tenemos prejuicios? Porque tenemos desamor. Entonces, fíjense, somos ciegos guiando a ciegos. Bueno, esto es una metáfora tomada de escritos ya conocidos, pero en realidad los niños son más sabios que muchos maestros, no lo digo yo, muchos maestros que han pasado por esta tierra. Una de las cosas, las conclusiones a las que han llegado, incluido un maestro de maestros, es la gran sabiduría de los niños y el cómo ellos han tenido que recorrer muchos tramos largos para volver a llegar a ese estado de pureza y de conciencia y de superioridad, superioridad en el buen sentido, en cuanto a interpretar el mundo, la realidad. De hecho, uno de estos maestros de maestros, un maestro de maestros muy conocido por quienes me escuchen, insistía en que la única forma de entrar a lo que llamaba reino de los cielos, para mí es viable interpretarlo como estado de conciencia superior, era ser niño o ser como los niños. O sea, estar en ese estado de pureza. ¿Y qué implica ese estado de pureza? Esta no toxicidad en cuanto a evaluar las cosas y la realidad. O sea, no discriminación y no separación. Y sí, está raro el Instagram hoy, ojalá no quede tan interrumpido. Y sí, integración absoluta de el aceptarme en mí, como lo que soy, con luces y sombras, así como se aceptan los niños. Entonces, si hay detrás de las adicciones desamor, ¿por qué puerta hay que entrar para superarla, concientizarla, por la aceptación y por la búsqueda de la recuperación de ese amor, que empieza por el amor propio? Puede empezar por el espejo, el mirarme a los ojos, contacto visual importantísimo, y aceptarme tal como soy. Tal como soy, con luz y oscuridad, en la perfección que se supone que compone todo mi ser. Si hay desamor, hay separación. ¿Y de qué estoy separado? Cada quien se puede hacer la misma pregunta. El desamor implica separación, y esa separación tiene que ver con la conciencia de quién soy en realidad, no lo que el ego me dice que soy. Detrás de toda adicción no solamente hay desamor y distanciamiento de mi propio ser, sino también falta de claridad en cuanto a qué es lo que quiero de la vida o qué es lo que siento que la vida espera de mí, y cómo hemos dañado en los sistemas de crianza autoritarios conocidos esta conciencia o esta búsqueda, este acercamiento a esa conciencia del quién en realidad soy. No es para nadie un secreto cómo repetimos profesiones por lealtad a nuestro clan. Estas familias donde todos son abogados, donde tiene que haber un abogado. Donde todos son médicos, donde tiene que haber un médico. Donde el éxito, pongo comillas allí, en las calificaciones en la educación, en el sistema educativo, mejor dicho. Una cosa es el sistema educativo, otra es educación. Me definen a mí como mejor o peor. ¿Cuántas vidas no han sido destruidas por la imperfección del sistema educativo y la incapacidad que tiene para descubrir el talento en alguien y ayudarle a conectar ese talento con el mundo productivo? Y además con su propio mundo, sus propias necesidades. Porque recordemos que vivimos en un mundo material, pero no, lidiar no debería ser trabajar para sobrevivir, sino debería ser aportar al mundo para ser. Pero ¿cómo vamos a, y ser lo pongo en mayúsculas, cómo vamos a ser si ni siquiera sabemos qué necesitamos, hacia dónde deberíamos apuntar? Entonces, detrás de toda adicción, además también del desamor, está la confusión y el distanciamiento entre nosotros mismos y lo que hemos construido, lo que creemos que somos, que es el ego. De eso, por supuesto, vamos a profundizar en otra transmisión que está pronto, entre el ego, la conciencia del ego y la conciencia del espíritu. Por el momento,
es todo lo que quiero compartir. Voy a revisar la transmisión a ver si quedó bien, porque estaba allí como con unas interrupciones que no entiendo de dónde vienen, porque ahora sí estaba conectado a un wifi estable. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Gracias.